Es imposible a no ser que la destruyeran. Porque cuando yo empecé a buscar un reconocimiento y una pensión, escribí cartas a Suffield y me respondieron diciéndome que yo nunca había estado allí. En la segunda carta me dijeron que quizás había estado allí, pero que no me habían sometido a ningún experimento. En la tercera me dijeron que en el caso de que me hubieran sometido a algún experimento, habría sido solo con gas lacrimógeno, no con gas mostaza. ¿Para qué me habrían llevado allí para experimentar con gas lacrimógeno? Sabían de sobra que con estos experimentos estaban hiriendo a muchos soldados canadienses. Debían de haberles realizado al menos un seguimiento. Eso fue lo más injusto de todo. Toda la culpa no es del sistema, ni del gobierno, ni del ejército. Pero mientras pasan por este largo y doloroso proceso para establecer de quién es la culpa, siguen teniendo una obligación con los individuos porque si, por ejemplo, hoy en día alguien entra sano en un quirófano y sale enfermo, hay que responder ante esa persona. El individuo no tiene que demostrar que lo que le pasó en Croacia o donde fuera provocó esto. Esto es un principio básico. No se trata solamente de que respondan los jefes del Estado Mayor. También es asunto del ministro de Defensa, del gabinete y del primer ministro. Ante una respuesta militar, el gobierno tomará cartas en el asunto. Entonces, realmente, ¿quién debería responsabilizarse de esto? Aquellos que elegimos para que formen nuestro gobierno. Los tratamientos y las compensaciones económicas deberían haber sido las mismas que las de otros veteranos de guerra. A todos los veteranos de Suffield se les negó este derecho. La balanza no estaba equilibrada, pero podría haberse equilibrado después de la guerra. 55 años después, el gobierno de Canadá toma cartas en el asunto gracias al diputado liberal John Bryden. El 5 de mayo de 2000 se celebró un acto en Suffield en honor a los veteranos de guerra y a las viudas de los fallecidos. No existe una lista exacta de los voluntarios que siguen aún con vida, pero de los cerca de 60 que se conocen, 20 pudieron hacer el viaje. Cuando se enteraron de que el ministro de Defensa, Art Eggleton, les recibiría y se reuniría con ellos, albergaron la esperanza de que al fin se empezaran a tratar sus problemas. Por fin, la balanza se estaba equilibrando. During the war, it was secret information. They did not want this information to get out to the enemy, obviously, what was going on here. And during the Cold War and the prospect of chemical and biological weaponry perhaps being used in another occasion, it was determined that it wasn't the appropriate thing to do. Do you think the compensation that we have in place for that sort of thing is... I don't administer compensation. I'm the Department of National Defense. The Department of Veterans Affairs does that. I know, as I said a moment ago, the Minister of Veterans Affairs, George Baker, wants to make sure that we do give people the best compensation we can so that they can live a life of dignity. La indignación de muchos veteranos es que incluso hoy en día tienen que suplicar y luchar para poder recibir un tratamiento y una compensación económica. Pero ahora su lucha es un poco menos solitaria, ya que desde mediados de los 90 los veteranos han estado compartiendo sus secretos de guerra. A mediados de los 90 empezaron a aparecer historias en los medios sobre los experimentos realizados en Suffield y algunos veteranos aprovecharon para presionar al gobierno y obtener ayudas. Pero creen que estas ayudas llegan demasiado tarde y son poco generosas. El general Louis Mackenzie asegura que esto se debe a que los voluntarios no tienen influencia política. Si intentas hacerlo desde abajo, presionando al sistema, con alguna ayuda de los medios, etc., se tarda mucho tiempo. Sería percibido como una especie de estrategia para retrasar el proceso, para dar largas al asunto y dar tiempo a que todos se mueran, y así no habría ya de qué preocuparse. Ni siquiera en sueños me puedo imaginar a ningún canadiense que llegase a esa conclusión. Me sentiría muy avergonzado de un sistema que fuese capaz de hacer eso, y estoy convencido de que este no es el caso. Pero sí que se necesita un empujón. Hay que convencer a alguien que esté arriba para que las cosas empiecen a funcionar.
El general Mackenzie asegura que los veteranos se merecen algo mejor, que se podía haber gestionado de otra manera. Sin lugar a dudas, admitiré públicamente la contribución de todos y cada uno de ellos por su nombre, para que no se les reconozca como grupo, sino como individuos. Me comunicaré con ellos. Una de las formas de comunicarse con tanta gente es encontrar a un segundo al mando en servicio en esa zona, a un general local o algo así, para que les vaya a visitar a su casa y así yo pueda analizar cada caso. Y esto no es un proceso largo, que lleve años y años. Averiguas cuál es el problema e inmediatamente te pones en marcha para aliviar su sufrimiento y para considerar su compensación económica. Y digo considerar porque no sé cuáles son las situaciones, pero definitivamente esa debe ser una opción. Y el gabinete ministerial de cualquier gobierno podría ocuparse de esto en solo 10 minutos. Nos ha llevado más de medio siglo llegar hasta aquí. La mayor parte del mérito es de John Bryden, que hizo pública la difícil situación de los veteranos de guerra. Antes que político fue periodista y publicó un libro titulado Aliados Mortales, que levantó el secretismo en torno a la experimentación con gas mostaza en Canadá durante la guerra. This is a ceremony dedicated to their story and their sacrifice. I'd like to present the Minister of National Defence, Art Eggleton. This willingness to put service before self, to accept risk for the greater good of fellow Canadians, demands our recognition, our admiration, and our thanks. That is why we are here today. These people bravely stepped forward in the effort to save thousands of others from agonizing wounds and even death. La mayoría de los veteranos de guerra y las viudas de los fallecidos que acudieron a la ceremonia apreciaron este gesto de reconocimiento. Pero días e incluso semanas después surgieron otra vez las dudas y las recriminaciones cuando empezaron a cuestionarse si realmente esto había significado un cambio en su lucha. Realmente para mí la ceremonia no significó nada. Reviví viejos recuerdos que tenía muy adentro. Y pensé que de todos los hombres que habían estado allí, solo había 20. ¿Dónde estaba el resto? ¿Muertos? ¿O qué había pasado? ¿Dónde estaban? Eso fue lo que más me impresionó. Entonces, si esto era lo que había pasado, ¿por qué yo había sobrevivido? Lo que me pareció raro e incluso vergonzoso es que nos diesen un trozo de papel, que es la cosa más barata que hay en el mundo, con unas palabras escritas que no significaban nada para mí, como veterano de guerra. Y ni siquiera tuvieron la decencia de poner nuestros nombres en cada uno de los certificados. Ni siquiera el científico Brian Risor, que fue el encargado de dirigir las investigaciones en Suffield de 1968 a 1971, estaba satisfecho con el gobierno. ¿Qué pasaría si a los 15 o 20 civiles que no estábamos de servicio militar y no firmamos ningún acuerdo escrito nos matasen o sufriéramos el resto de nuestras vidas? Creo que también nos merecemos estar en esa placa, y no estamos. Para mí, poder encontrar el informe con los nombres de los 2000 hombres que estuvieron allí, descubrir si siguen con vida y si no siguen con vida, encontrar a sus mujeres, a sus familias para que puedan recibir algún tipo de compensación, para mí eso sería el mejor final. Desgraciadamente, el gobierno asegura no saber ni el paradero ni la actual situación de los restantes veteranos. Carl Kelsey cree que se ha perdido una oportunidad única. Si hubiese habido un seguimiento de esta gente y hubiésemos visto la incidencia del cáncer en el grupo, hubiésemos obtenido una información muy valiosa.
Uno de los aspectos sobre los que realmente necesitaríamos saber más son los efectos de bajas dosis de agentes cancerígenos. En los seres humanos el gas mostaza es un agente cancerígeno y allí se realizaron experimentos con dosis muy bajas. Si todo esto se llega a observar con detenimiento, podíamos haber obtenido mucha información importante. Fueron experimentos controlados realizados con seres humanos y la mayoría de ellos se hicieron para nada, muy pocos sirvieron. Así que en realidad podíamos haber aprendido mucho de esto, pero no lo hicimos. Es una desgracia, realmente es algo espantoso. Estos tíos lo arriesgaron todo. Les dijeron que no se lo contaran a nadie y luego les ignoraron. Fue un experimento en toda regla porque duró 50 años. Para mí, son héroes. Paradójicamente, después de todo lo que han pasado, ninguno de estos hombres se arrepiente de haber estado allí. De hecho, al igual que los soldados que se enfrentaron al enemigo en las líneas de batalla, están orgullosos de haber luchado en su pequeño rincón de la guerra. Estoy orgulloso de poder haber servido a mi país a pesar de que esto ha supuesto un montón de sacrificios. Cuando mires atrás tienes que pensar que tu vida ha valido la pena y Suffield fue parte de ella. Yo estaba totalmente orgulloso de llevar mi uniforme y servir a mi país. Y fui a todos los lugares que me ordenaron para servir a la patria. Cuando era joven, buscaba emoción. De cualquier tipo o manera, me daba igual. No me deben una disculpa. Lo que hice, lo hice voluntariamente. Nosotros somos canadienses. Todo el mundo tuvo que tomar parte en algo. Yo no estaba recuperado, así que me retiraron del servicio militar y me llevaron de vuelta a la granja, porque querían que nosotros llevásemos una vida normal. Así que nunca fui al extranjero. Pero en esa época yo hice todo lo que me dijeron, porque era joven, ingenuo y atrevido. El gas mostaza fue sintetizado por primera vez hace más de 100 años. La mayoría de la gente sabe que fue un arma química de la Primera Guerra Mundial, pero como atestigua nuestra historia, también jugó un papel secreto en la Segunda Guerra Mundial. En 1946 el gobierno canadiense cogió 30.000 barriles de gas mostaza que recorrieron en tren todo el este de Canadá hasta Halifax. Allí los subieron a una vieja embarcación. Los llevaron al mar y los hundieron con la artillería de los buques de guerra. En la guerra entre Irán e Irak, que duró desde 1980 hasta 1988, Irak utilizó gas mostaza contra soldados y civiles. Hoy en día, el mundo sigue estando expuesto al peligro de este gas tóxico, que puede ser producido de manera fácil y barata por países crueles o terroristas. Canadá y Estados Unidos tienen grandes arsenales de gas mostaza y librarse de ellos de una manera segura promete ser una tarea complicada y cara. El problema del gas mostaza aún no ha desaparecido. Tampoco lo harán los veteranos de los experimentos de Suffield. Ahora que han sido recordados, no será fácil olvidarlos. Los voluntarios de Suffield no murieron en territorio extranjero, enfrentándose a un enemigo al que podían ver. Lucharon una larga y prolongada batalla contra la autocomplacencia, el secretismo y un gobierno que no parecía interesado en ellos. Su placa conmemorativa dice así: en reconocimiento a aquellos que sufrieron para evitar que sus compañeros de armas experimentasen el horror de una guerra química. Ellos también sirvieron a la patria. Quizás debería añadirse a esta placa: ellos también sirvieron a la patria en secreto, con valor y paciencia. Realmente para mí la ceremonia no significó nada. Reviví viejos recuerdos que tenía muy adentro. Y pensé que de todos los hombres que habían estado allí, solo había 20. ¿Dónde estaba el resto? ¿Muertos? ¿O qué había pasado? ¿Dónde estaban? Eso fue lo que más me impresionó. Entonces, si esto era lo que había pasado,
por qué yo había sobrevivido. Lo que me pareció raro e incluso vergonzoso es que nos diesen un trozo de papel, que es la cosa más barata que hay en el mundo, con unas palabras escritas que no significaban nada para mí, como veterano de guerra. Y ni siquiera tuvieron la decencia de poner nuestros nombres en cada uno de los certificados. Ni siquiera el científico Brian Risor, que fue el encargado de dirigir las investigaciones en Suffield de 1968 a 1971, estaba satisfecho con el gobierno. ¿Qué pasaría si a los 15 o 20 civiles que no estábamos de servicio militar y no firmamos ningún acuerdo escrito nos matasen o sufriéramos el resto de nuestras vidas? Creo que también nos merecemos estar en esa placa, y no estamos. Para mí, poder encontrar el informe con los nombres de los 2000 hombres que estuvieron allí, descubrir si siguen con vida y si no siguen con vida, encontrar a sus mujeres, a sus familias para que puedan recibir algún tipo de compensación, para mí eso sería el mejor final. Desgraciadamente, el gobierno asegura no saber ni el paradero ni la actual situación de los restantes veteranos. Carl Kelsey cree que se ha perdido una oportunidad única. Si hubiese habido un seguimiento de esta gente y hubiésemos visto la incidencia del cáncer en el grupo, hubiésemos obtenido una información muy valiosa. Uno de los aspectos sobre los que realmente necesitaríamos saber más son los efectos de bajas dosis de agentes cancerígenos. En los seres humanos el gas mostaza es un agente cancerígeno y allí se realizaron experimentos con dosis muy bajas. Si todo esto se llega a observar con detenimiento, podíamos haber obtenido mucha información importante. Fueron experimentos controlados realizados con seres humanos y la mayoría de ellos se hicieron para nada, muy pocos sirvieron. Así que en realidad podíamos haber aprendido mucho de esto, pero no lo hicimos. Es una desgracia, realmente es algo espantoso. Estos tíos lo arriesgaron todo. Les dijeron que no se lo contaran a nadie y luego les ignoraron. Fue un experimento en toda regla porque duró 50 años. Para mí, son héroes. Paradójicamente, Formen nuestro gobierno. Los tratamientos y las compensaciones económicas deberían haber sido las mismas que las de otros veteranos de guerra. A todos los veteranos de Suffield se les negó este derecho. La balanza no estaba equilibrada, pero podría haberse equilibrado después de la guerra. ...55 años después, el gobierno de Canadá toma cartas en el asunto gracias al diputado liberal John Bryden. El 5 de mayo de 2000 se celebró un acto en Suffield en honor a los veteranos de guerra y a las viudas de los fallecidos. No existe una lista exacta de los voluntarios que siguen aún con vida, pero de los cerca de 60 que se conocen, 20 pudieron hacer el viaje. Cuando se enteraron de que el ministro de Defensa, Art Eggleton, les recibiría y se reuniría con ellos, albergaron la esperanza de que al fin se empezaran a tratar sus problemas. Por fin, la balanza se estaba equilibrando. During the war, it was secret information. They did not want this information to get out to the enemy, obviously, what was going on here. And during the Cold War and the prospect of chemical, biological weaponry perhaps being used on another occasion, it was determined that it wasn't the appropriate thing to do. Do you think the compensation that we have in place for that sort of thing is... I don't administer compensation. I'm the Department of National Defense. The Department of Veterans Affairs does that. I know, as I said a moment ago, the Minister of Veterans Affairs, George Baker, wants to make sure that we do give people the best compensation we can so that they can live a life of dignity. La indignación de muchos veteranos es que incluso hoy en día tienen que suplicar y luchar para poder recibir un tratamiento y una compensación económica. Pero ahora su lucha es un poco menos solitaria, ya que desde mediados de los 90 los veteranos han estado compartiendo sus secretos de guerra. A mediados de los 90 empezaron a aparecer historias en los medios sobre los experimentos realizados en Suffield y algunos
veteranos aprovecharon para presionar al gobierno y obtener ayudas. Pero creen que estas ayudas llegan demasiado tarde y son poco generosas. El general Louis Mackenzie asegura que esto se debe a que los voluntarios no tienen influencia política. Si intentas hacerlo desde abajo, presionando al sistema, con alguna ayuda de los medios, etc., se tarda mucho tiempo. Sería percibido como una especie de estrategia para retrasar el proceso, para dar largas al asunto y dar tiempo a que todos se mueran, y así no habría... These people bravely stepped forward in the effort to save thousands of others from agonizing wounds and even death. La mayoría de los veteranos de guerra y las viudas de los fallecidos que acudieron a la ceremonia apreciaron este gesto de reconocimiento. Pero días e incluso semanas después surgieron otra vez las dudas y las recriminaciones cuando empezaron a cuestionarse si realmente esto había significado un cambio en su lucha. Realmente para mí la ceremonia no significó nada. Reviví viejos recuerdos que tenía muy adentro. Y pensé que de todos los hombres que habían estado allí, solo había 20. ¿Dónde estaba el resto? ¿Muertos? ¿O qué había pasado? ¿Dónde estaban? Eso fue lo que más me impresionó. Entonces, si esto era lo que había pasado, ¿por qué yo había sobrevivido? Lo que me pareció raro e incluso vergonzoso es que nos diesen un trozo de papel, que es la cosa más barata que hay en el mundo, con unas palabras escritas que no significaban nada para mí, como veterano de guerra. Y ni siquiera tuvieron la decencia de poner nuestros nombres en cada uno de los certificados. Ni siquiera el científico Brian Reesor, que fue el encargado de dirigir las investigaciones en Suffield de 1968 a 1971, estaba satisfecho con el gobierno. ¿Qué pasaría si a los 15 o 20 civiles que no estábamos de servicio militar y no firmamos ningún acuerdo escrito nos matasen o sufriéramos el resto de nuestras vidas? Creo que también nos merecemos estar en esa placa, y no estamos. Para mí, poder encontrar el informe con los nombres de los 2000 hombres que estuvieron allí, descubrir si siguen con vida y si no siguen con vida, encontrar a sus mujeres, a sus familias para que puedan recibir algún tipo de compensación, para mí eso sería el mejor final. Desgraciadamente, el gobierno asegura no saber ni el paradero ni la actual situación de los restantes veteranos. Carl Kelsey cree que se ha perdido una oportunidad única. Si hubiese habido un seguimiento de esta gente y hubiésemos visto la incidencia del cáncer en el grupo, hubiésemos obtenido una información muy valiosa. Uno de los aspectos sobre los que realmente necesitaríamos saber más son los efectos de bajas dosis de agentes cancerígenos. En los seres humanos el gas económica. Pero ahora su lucha es un poco menos solitaria, ya que desde mediados de los 90 los veteranos han estado compartiendo sus secretos de guerra. A mediados de los 90 empezaron a aparecer historias en los medios sobre los experimentos realizados en Suffield y algunos veteranos aprovecharon para presionar al gobierno y obtener ayudas. Pero creen que estas ayudas llegan demasiado tarde y son poco generosas. El general Louis Mackenzie asegura que esto se debe a que los voluntarios no tienen influencia política. Si intentas hacerlo desde abajo, presionando al sistema, con alguna ayuda de los medios, etc., se tarda mucho tiempo. Sería percibido como una especie de estrategia para retrasar el proceso, para dar largas al asunto y dar tiempo a que todos se mueran, y así no habría ya de qué preocuparse. Ni siquiera en sueños me puedo imaginar a ningún canadiense que llegase a esa conclusión. Me sentiría muy avergonzado de un sistema que fuese capaz de hacer eso, y estoy convencido de que este no es el caso. Pero sí que se necesita un empujón. Hay que convencer a alguien que esté arriba para que las cosas empiecen a funcionar. El general Mackenzie asegura que los veteranos se merecen algo mejor, que se podía haber gestionado de otra manera.
Sin lugar a dudas, admitiré públicamente la contribución de todos y cada uno de ellos por su nombre, para que no se les reconozca como grupo, sino como individuos. Me comunicaré con ellos. Una de las formas de comunicarse con tanta gente es encontrar a un segundo al mando en servicio en esa zona, a un general local o algo así, para que les vaya a visitar a su casa y así yo pueda analizar cada caso. Y esto no es un proceso largo, que lleve años y años. Averiguas cuál es el problema e inmediatamente te pones en marcha para aliviar su sufrimiento y para considerar su compensación económica. Y digo considerar porque no sé cuáles son las situaciones, pero definitivamente esa debe ser una opción. Y el gabinete ministerial de cualquier gobierno podría ocuparse de esto en solo 10 minutos. Nos ha llevado más de medio siglo llegar hasta aquí. La mayor parte del mérito es de John Bryden, que hizo pública la difícil situación de los veteranos de guerra. Antes que político fue periodista y publicó un libro titulado Aliados Mortales, que levantó el secretismo en torno a la experimentación con gas mostaza en Canadá durante la guerra. This is a ceremony dedicated to their story and their sacrifice. I'd like to present the Minister of National Defence, Art Eggleton. This willingness to put service before self, to accept risk for the greater good of fellow Canadians, demands our recognition, our admiration,